Muy buenos días, estimados. El día de hoy veremos el primer tema de capacitación en seguridad y salud en el trabajo sobre las medidas de prevención ante el contagio de COVID-19. Hay que recalcar primero que en enero del 2023 salió una norma a partir del MINSA que aún mantenía estos planes COVID, que nos mencionan diversas acciones y puntos a mejorar dentro de nuestros trabajos para evitar que se incremente el riesgo de contagio. Sin embargo, hay que recordar que el estado de emergencia, de acuerdo al Estado peruano, va a durar hasta el 25 de mayo del 2023, ya muy pronto. Así que hay que recordar y estar atentos si es que extienden este plazo de estado de emergencia o si se finaliza y ya se daría por concluida todos estos planes COVID y medidas de prevención. Es por ello que se está tomando como primer tema enfocados en ello, ¿no? Las medidas preventivas ante el COVID-19. Vamos a ver el temario enfocado en diversas disposiciones, es decir, puntos que el plan COVID nos establece que debemos implementar para evitar y disminuir el riesgo de contagio. Hay que recordar en primer punto la normativa del MINSA, la resolución ministerial 031, que nos da todas estas disposiciones y puntos a seguir. Muy bien. También nos menciona los puestos de trabajo y su nivel de riesgo de exposición al COVID-19. Vemos que van desde bajo, mediano, alto y muy alto, que se clasifican de acuerdo al tipo de contacto que podemos tener con las demás personas. Riesgo bajo cuando no tienes un contacto muy directo con las personas en general. Riesgo mediano cuando ya estás en contacto con diversas personas de forma más cercana, ¿no? Quizás su puesto de trabajo, tanto como personal de limpieza, conserjes, administradores y personal en general administrativo, puede encontrarse dentro de este riesgo mediano. Luego tenemos el riesgo alto, que está enfocado en los trabajadores que entran en un contacto potencial con los contagiados de COVID-19, sea personal, choferes de ambulancia, personal de limpieza de los hospitales, personal que da mantenimiento a estas máquinas o estos respiradores que utilizaban en el área de emergencias. Y finalmente, riesgo muy alto, el personal médico que sí está en contacto directo con personas contagiadas con COVID-19. Recordamos las personas más vulnerables, siempre nos han mencionado personas de la tercera edad, mayores a 65 años, personas con enfermedades previas o comorbilidades, ¿no? Factores de riesgo, obesidad, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades degenerativas como el cáncer o el SIDA, también personas embarazadas, personas con diabetes. Luego vamos a ver la disposición uno enfocada en la vacunación. Hay que recordar que antes estar vacunados y tener el esquema completo, primera, segunda y tercera dosis, era obligatorio, ¿no? E incluso nuestros propios jefes podían sancionarnos o no permitirnos trabajar si es que no completábamos este esquema. Sin embargo, ahora la propia norma menciona que nuestros empleadores o nuestros jefes pueden recomendarnos que tengamos nuestro esquema completo de vacunación. Sin embargo, eso ya va a depender de nosotros mismos. No estamos obligados a tener todas las dosis completas. De igual forma, en caso queramos completar estos esquemas de vacunación, deben darnos las facilidades para poder realizar. Luego tenemos la disposición 2, ventilación en el centro laboral. La norma establece que en cualquier puesto de trabajo y en cualquier área debe garantizarse una adecuada ventilación, sea de forma natural, es decir, ventanas, puertas abiertas o quizás áreas incluso con un mayor paso del viento, o también de manera artificial, ¿no? Quizás en áreas donde haya aire acondicionado o ayuda mecánica para estos ventiladores. Luego, la disposición 3 menciona evaluar la condición de salud de los trabajadores. Es decir, que el área de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso se encarga la consultora, se va a encargar de identificar los puestos de trabajo y el riesgo de exposición al que están expuestos. Esto se puede ver en la nómina de trabajadores y también las actividades que realizan, ¿no? Ya sea presencial, mixta o remota. Generalmente, la mayoría de ustedes realizan actividades presenciales. También dentro de las funciones está indicar sobre el llenado de la ficha sintomatológica. Es un pequeño documento donde uno como trabajador puede indicar si es que ha presentado quizás hasta final de mes, en todo el mes de enero, o todo el mes de abril, o todo el mes de mayo, ahora que vamos a finalizar, si es que ha presentado fiebre, tos, ha estado en contacto con una persona contagiada o sospechosa y demás. Sin embargo, como mencionaba, este requerimiento no es muy fuerte o muy estricto ahora y quizás pueda ya culminarse con este 25 de mayo, donde está el plazo para el estado de emergencia.
También está el punto de que el área de seguridad y salud en el trabajo nos puede indicar, en caso estemos con un diagnóstico sospechoso de contagio de COVID-19, que puede indicarnos el realizarnos algún tipo de prueba de descarte. Sin embargo, no estamos obligados a realizar estas pruebas de descarte en una empresa privada, ¿no? Como los laboratorios, ya que puede costar incluso caro estas pruebas de descarte. Podemos acercarnos a los diversos módulos del Ministerio de Salud, que es totalmente gratuito. Y también nos da diversos periodos de aislamiento para poder disminuir todos estos efectos de la enfermedad que pueden generarse de forma grave. Y como podemos ver aquí, de acuerdo si somos sintomáticos, si tenemos un esquema completo de vacunación, o si somos asintomáticas, es decir, no tenemos ningún tipo de síntoma, no tenemos tos, no tenemos estornudos, dolor de cabeza, fiebre, podemos tener un aislamiento de entre 7 a 10 días. También existe el procedimiento de cómo identificar a un trabajador sospechoso por infección, ¿no? Esto se divide en poder identificar al trabajador, identificar sus contactos directos, quizás derivarlo a un establecimiento de salud para que pueda hacerse una prueba de descarte. Luego de obtener la prueba y indicar el periodo de aislamiento, darle el descanso médico y también quizás poder monitorearlo de forma virtual, ¿no? Consultarle si cómo va sus síntomas, si está mejorando, si se siente mejor. Luego tenemos la disposición 4 enfocado en puntos de lavado o desinfección. La norma establece que al ingreso del área de trabajo o de una manera más cercana o incluso en los baños del personal debe haber un punto de lavado, es decir, un lavadero con jabón antibacterial o un punto de desinfección, es decir, un espacio con alcohol en gel o alcohol en spray, ¿no? Para poder desinfectar nuestras manos. Y que también sobre estos puntos debería haber un pequeño afiche que indique el adecuado procedimiento. Aquí podemos ver el afiche del adecuado procedimiento de lavado de manos, como siempre nos han mencionado, entre 20 a 30 segundos y abarcando la totalidad de nuestras manos. Y el afiche de desinfección de manos que ha sido generado por la OMS y es el que con mayoría podemos visualizar en diversos espacios. Vamos a realizar esta pequeña dinámica enfocado en señalar la respuesta correcta. Muy bien, aquí tenemos diversas preguntas de acuerdo a los que hemos visto al inicio y vamos a dar unos pequeños segundos para que puedan analizarlas y poder responder de forma correcta. En casos confirmados o sospechosos, el aislamiento es de 10 a 7 días según corresponda. Esto es correcto, ¿no? Como hemos mencionado, seas confirmado sospechoso o sintomático o asintomático o ya tengas tu prueba de descarte que confirme, pueden darte un aislamiento de entre 7 a 10 días. Esto va a depender de la gravedad de tus síntomas. El área de seguridad y salud en el trabajo vigila de forma activa a los trabajadores e indica el llenado de la ficha sintomatológica. Esto es correcto, ¿no? Esta pequeña ficha que mencionábamos, que ya no está muy rigurosa el llenado ahora, donde podías marcar si tenías fiebre, tos, contacto con alguna persona contagiada, si estás medicándote en estos momentos, enfocado en diversos síntomas. No es obligatorio tener un punto de lavado de desinfección en el centro laboral. Esto es falso. Como hemos visto en la última disposición 4, la empresa está obligada a establecer un punto de lavado o desinfección para nosotros como trabajadores al ingreso del espacio de trabajo. Disposición 5, sensibilización para prevenir contagio. Esto está enfocado en diversas actividades que se deben realizar. La norma establece que nuestro empleador debería brindarnos capacitaciones enfocadas en vacunación, ventilación, distanciamiento social o medidas preventivas en general, ¿no? Es por ello que estamos realizando esta capacitación. También está la importancia de que nosotros informemos nuestros propios síntomas, ¿no? Un autorreport. Mencionar que estás presentando diversos síntomas o que alguien con quien vives en tu casa también los está presentando para poder realizar una evaluación previa. También están obligados a educar sobre no discriminar a los trabajadores sospechosos o confirmados. Esto quizás no se da ahora, pero si recordamos en el año 2020-2021, las personas tenían vergüenza o miedo de decir que estaban contagiados, que tenían síntomas o que un familiar estaba contagiado, ¿no? Porque las personas se alejaban o estaba este miedo, ¿no? Para no poder quizás acercarse un poco. Luego tenemos el punto de informar sobre los beneficios de vacunarnos y prevenir que esta enfermedad se genere de forma grave, ¿no? Si bien ya nuestras defensas ya reconocen este virus, ya estamos más fuertes ante los diversos efectos, eso también se debe quizás a las defensas que hemos tenido a partir de la primera vacuna, segunda vacuna.
Disposición 6. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Esto ya se da en general en todo el espacio de trabajo. Aquí tenemos diversas medidas para evitar exponernos en el puesto de trabajo. Se recomiendan reuniones o capacitaciones de forma virtual. También en caso haya trabajadoras gestantes o en lactancia, pueden realizar un trabajo que implique un bajo riesgo de forma remota, dependiendo de las propias labores que cada una tiene. Luego está el poder implementar quizás barreras físicas para proteger a un personal de atención al cliente. Por eso cuando vamos a los bancos o a alguna tienda, podemos ver que aún siguen, ¿no?, estas barreras en forma de plástico, de vidrio, para evitar un contacto directo. Luego tenemos el punto de establecer controles administrativos. Actualmente, hasta el 25 de mayo, es obligatorio usar mascarilla solo en dos casos. Si eres personal de salud, trabajas en un hospital o en una clínica, si eres médico, enfermero, obstetra, o si tú te diriges a tu trabajo en un bus, en un medio de transporte propio del trabajo. Todos los trabajadores están ahí. En esos son los únicos puntos donde puedes usar la mascarilla de forma obligatoria. En las demás situaciones puedes utilizarlo de forma opcional o quizás llegando a un acuerdo con el empleador. Luego tenemos la recomendación de utilizar algún tipo de equipo de protección personal. Si bien no es obligatorio, de acuerdo a nuestras funciones, podemos llegar a un acuerdo para que aún se nos siga brindando. Y si en caso sigamos utilizando estos equipos de protección personal, debemos establecer un punto de acopio, poder botar este residuo. Aquí podemos ver mediante esta relación los días de aislamiento para diversos tipos de pacientes. Sintomático, que tienes todos los síntomas, te da un aislamiento por 10 días desde que inician tus síntomas. Sintomático, pero con tu esquema de vacunación completo, 7 días de aislamiento, porque al tener este esquema completo tienes mayores defensas y tienes unos síntomas menos graves. Y finalmente asintomático, es decir, ningún síntoma y no tienes factor de riesgo, no tienes diabetes, no eres hipertenso, no estás embarazada, no eres persona de tercera edad, te dan 7 días desde que tienes una prueba confirmatoria. Disposición 7. Medidas de protección personal. Es decir, cada persona está encargada, y también el propio empleador y el área de seguridad y salud en el trabajo, de disponer equipos de protección personal en caso sigamos utilizando. Disposición 8. Vigilancia de la salud del trabajador. Como podemos ver actualmente, por todo este estado de emergencia, los exámenes médicos están suspendidos, ¿no? Pero siempre es importante que el área de seguridad y salud en el trabajo esté siempre en nivel de alerta activo ante un riesgo de contagio por COVID-19. Tal vez realizar una vigilancia de acuerdo a la frecuencia que consideren, mensual, cada semana, sobre los trabajadores, ¿no?, y sus síntomas que puedan tener. También poder indicar algún tipo de prueba de descarte a los trabajadores que presenten una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados. También vigilar la exposición a otros factores de riesgo para ustedes. No siempre enfocarse solo en COVID-19, sino también en factores como la iluminación, posturas de trabajo, psicosocial, ¿no?, este nivel de estrés que podamos tener. Para retornar al trabajo existen diversas consultas, ¿no? Si somos sospechosos o confirmados, si tenemos nuestro esquema de vacunación completo o si tenemos algún tipo de factor de riesgo. Si en la mayoría presentamos como que si somos sospechosos, se nos da un aislamiento. Si no tenemos nuestro esquema de vacunación completo, debemos tratar de completarlo, aunque no es obligatorio, y poder retornar al trabajo, ¿no? Si tenemos algún tipo de factor de riesgo, podemos realizar nuestras labores, pero debe considerarse el tipo de tarea, nuestra jornada laboral, el nivel de ventilación. Sin embargo, si estamos al 100%, no tenemos ningún factor de riesgo, quizás estamos con nuestro esquema de vacunación completo y no somos casos sospechosos confirmados, podemos trabajar sin problemas de forma presencial. Para reincorporarnos al trabajo luego de haber sufrido algún tipo de contagio del COVID-19, debemos evaluar diversos puntos, ¿no? Si somos sospechosos, si hemos estado en contacto directo, si somos asintomáticos, si tenemos un diagnóstico confirmado o si estamos realizando la enfermedad de forma grave que requiere hospitalización. Todos estos puntos requieren evaluación, prueba de descarte y también poder reincorporarnos luego, ya sea de forma directa si no tenemos la enfermedad de forma grave, o podemos reincorporarnos al tener previamente una evaluación de un médico. Aquí tenemos una lista de chequeo de vigilancia, generalmente se utilizan para ver si todos estos puntos que establece la norma se están cumpliendo, con la ventilación, con la sensibilización, con asegurar puntos de lavado, con evitar aglomeraciones, con aún brindar equipos de protección personal en caso aún se mantenga. Si se realiza la vigilancia de salud a los trabajadores. Luego tenemos el punto de la vacunación.
Hay que recordar que estas vacunas nos dan anticuerpos que nos permite evitar generar esta enfermedad de forma grave, pero es importante también mantener las medidas de prevención adicionales. Hay que recordar también que existen diversos efectos secundarios de la vacuna. Cada persona que ha podido recibir su vacuna ha tenido efectos diferentes. Algunos sintieron dolor, otros solo fiebre, otros malestar en general. Hay que recordar también que la OMS hizo este estudio con respecto a las nuevas variantes, que en este caso fue la variante Delta, que fue una de las primeras, y también realizó un estudio sobre los efectos o síntomas que presentan las personas no vacunadas y vacunadas con una o dos dosis. Vemos que hay diversos cambios, que en vez de fiebre, algunos tienen solo dolor de cabeza, si unos tienen tos seca, otros solo tienen dolor de garganta o secreciones nasales. Algunos presentan falta de aire, otros simplemente presentan estornudos, ¿no? Otros tienen pérdida de olfato y gusto. Hay que recordar que quizás una de las personas que está viendo esta videoconferencia mencione, yo tuve variante Delta con dos dosis y nunca tuve dolor de cabeza. Hay que recordar que estos estudios se generan con un pequeño grupo de personas para poder evaluar y sacar una muestra. No siempre es al 100% correcto. Hay que recordar también los casos positivos diarios de COVID en el Perú. Aquí podemos ver cómo se avanzó en esta última estadística desde 2020 hasta el 2023, e inicios. Podemos ver el pico más alto, cómo se dio en 2022, aunque hay que reconocer que esto se debe también al fácil acceso y a diversos mecanismos que utilizaron para poder reconocer a todas las personas positivas. Muertes diarias, como podemos ver aquí, los picos más altos en 2020 y 2021 y ahora se han disminuido drásticamente. Vacunación en el Perú, podemos ver que desde abril de 2021 empezó a incrementar o incluso desde inicios con la llegada de las primeras dosis, ¿no? Y aquí podemos ver cómo va el abarcamiento de la primera, segunda, tercera y cuarta dosis. También en febrero declararon el fin de la quinta ola del COVID-19 que había iniciado en noviembre, ¿no? Que no se sintió mucho quizás por la propia estación de verano aquí en Perú, pero hay que reconocer este punto. Actualmente tenemos la vacuna bivalente, que algunos lo consideran como la quinta dosis. Hay que recordar que esta vacuna es de refuerzo, que nos protege ante el virus original y también en la variante Omicron. Por eso es bivalente, doblemente. Actualmente todas las personas pueden recibir su vacunación, pero hay que recordar que es una vacuna de refuerzo. Es decir, para poder aplicártela, has tenido que recibir la primera, segunda, tercera e incluso cuarta dosis para recién acceder a la quinta. No quiere decir que quizás uno sea el caso extraño de que solo tiene una o dos dosis y quiere aplicarse la bivalente. No, esto no va a ser posible. Aquí podemos ver las diversas vacunas que se han utilizado en Perú para los mayores de 18 años. Se han utilizado Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca y cuántas dosis se han estado aplicando. Preguntas frecuentes que quizás son muy generales, pero siempre es importante recordarlas, ¿no? Por ejemplo, al vacunarme contra COVID, ¿puedo contraer directamente el COVID-19? Esto no es correcto, ya que ninguna vacuna autorizada y utilizada ante el COVID-19 tiene este virus vivo que pueda reaccionar, ¿no? De igual forma, si me vacuné, puedo dar positivo a una prueba de descarte. Esto es falso por la razón anterior que hemos dado. Sí, tuve COVID, me he recuperado, debo vacunarme. Es importante que sí te vacunes, te apliques tu refuerzo para poder seguir fortaleciendo tu sistema de defensas ante este virus. Vacunarme contra el COVID me protege del virus. Si te protege, ayuda a tus defensas a reconocerlo y combatirlo. Aquí tenemos una de las preguntas que se daba al inicio cuando recién apareció el tema de las vacunas, ¿no? Que no tienen muchos estudios. Sí puede modificar mi ADN. Esto es falso porque ninguna vacuna autorizada que pueda combatir el COVID-19 o alguna vacuna en general interactúa de forma directa con nuestro ADN. Aquí te podemos ver diversos puntos de vacunación o de descarte COVID. Aquí vemos la zona centro. Podemos ver que un punto de descarte COVID podemos encontrarlo en el Parque Zonal Huiracocha y San Juan del Lurigancho. Podemos ver en otros distritos un punto de vacunación. En la zona sur podemos ver qué punto de descarte hay en el Jockey Plaza y tenemos diversos puntos de vacunación en todos los distritos que comprenden a la zona sur. En la zona norte hay dos puntos de descarte, en la zona de Puente Piedra, en el complejo deportivo, y en San Martín de Porres, en el Parque Zonal Maitacá. En los demás puntos vemos diversos puntos de vacunación. En la zona este vemos que hay un punto de descarte en Ate, en el Real Plaza Puruchoco, aunque hay que confirmar si es que aún se mantiene ahí o no por todo el tema que hubo de la clausura de este centro comercial. Y finalmente en la zona del Callao vemos que solo hay puntos de vacunación, más no puntos de descarte.
Y ya para ir finalizando, aquí vemos el Decreto Supremo 003/2023 que prorrogaba, ¿no? Desde el 25 de febrero, por un plazo de 90 días calendarios, este estado de emergencia. Generalmente ahora se va a estar finalizando ello por el 25 de mayo. Es decir, si el 25 de mayo el Ministerio de Salud no establece una prórroga o sigue estableciendo ese estado de emergencia, todo esto se finaliza y estos planes COVID, medidas de prevención y demás ya no se estarían aplicando, aunque hay que esperar a la respuesta. Ya para cerrar tenemos el crucigrama. Vamos a ver diversos enunciados y reconocer el término al que corresponde. Nuestro cuerpo lo produce al recibir la vacuna contra COVID-19. Nuestro cuerpo produce los anticuerpos, los que nos defienden de los síntomas graves que puedan provocar el virus. 2. Alternativa de trabajo para realizar actividades laborales debido al COVID. Remoto, ¿no? Generalmente, quizás para ustedes sus actividades de conserjería o de limpieza no se aplicó, pero para los trabajadores administrativos sí se realizó el trabajo remoto, trabajar desde casa. Lo presentamos en nuestro organismo al infectarnos por SARS-CoV-2, por este virus. Síntomas, ¿no es cierto? Diversos síntomas como la tos, la fiebre, malestar en general. 4. Cantidad de mascarillas que recomendaban utilizar en espacios cerrados, 2 mascarillas, ¿no? Aunque actualmente, si recordamos, obligatorio solo si eres personal de salud o si estás en un transporte de personal, de trabajadores. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de forma muy productiva y aprovechable esta capacitación enfocada en medidas preventivas COVID. Sigamos utilizando e implementando estas medidas de prevención y también estemos atentos a lo que menciona el MINSA a partir del 25 de mayo. Muchas gracias.